de aprendizaje sobre innovaciones democracias. Yo soy Melissa Cisenwe y voy a estar facilitando esta conversación el día de hoy. Para recordarles, esto va a ser una serie de webinarios junto con People Power y en colaboración con Open Government y con ATI. Y estas organizaciones han trabajado mucho con diferentes programas que exploran los diferentes desafíos y las fronteras en cuanto a la democracia participativa, especialmente en relación a la inteligencia artificial para buscar el involucramiento de las diferentes personas. Vamos a estar teniendo las principales acciones y lecciones aprendidas en los diferentes campos y con los principales actores. Y este webinario va a estar disponible en 4 idiomas, así que pueden elegir en cuál escucharlo. Y hoy tenemos una gran agenda con una variedad de oradores y de esta manera vamos a ir presentando a la Aceleradora Digital Democrática de People Power, ¿sí? El programa de gobernanza digital de OGP. También vamos a trabajar con las lecciones de los gobiernos y la sociedad civil. Por supuesto, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Y también algunos breakout rooms, ¿sí? Unas salas para trabajar con cada uno de los oradores si están interesados. Bien, y aquí tenemos muchos oradores, como se pueden ver. Tenemos fundadores, tenemos expertos, gente del gobierno, gente que implementó este tipo de programas digitales y que trabaja en la política digital. Así que bueno, estoy muy contenta de tenerlos a todos y vamos a empezar con este webinario invitándolos a pensar en esta cuestión. Yo decía que hay muchas definiciones. Entonces, ¿qué es lo que llamamos hoy la democracia digital? Estamos hablando de cómo involucramos a las comunidades en el gobierno de la tecnología digital, porque ellas pueden afectar nuestra vida diaria. Estas cuestiones de la democracia digital involucran la seguridad, la equidad, la equidad de la información, la seguridad, y pueden ser demasiado relevantes para nuestras vidas. Y todavía es más importante pensar en cómo los gobiernos toman acciones en cuanto a hasta esos problemas. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Pueden también escribir en el chat si tienen algunas preguntas, especialmente para seguir hablando sobre la deliberación participativa digital. Bueno, ¿cuáles son algunas de las cuestiones de política digital que vemos en nuestro contexto? ¿Sí? La cuestión de decisiones climáticas y estatales, ¿sí? Las plataformas de regulación, los datos privados, cómo hacer para que estas cuestiones sean con diferentes perspectivas. Podemos empezar a hablar de eso luego. Voy a hablar muy brevemente sobre nuestra aceleradora de democracia digital y luego voy a seguir trabajando con aquellos que ganaron el premio de la aceleradora digital. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, siguen escribiendo algunas opciones, ¿sí? Como la equidad digital, la propiedad privada. Y bueno, si pensamos en nuestro programa, ¿sí? La Aceleradora de Democracia Digital es un programa de 6 meses para los gobiernos y la sociedad civil y fue una corte de 2 organizaciones de 9 países de Europa que pudieron hacer planes de acción para programas deliberativos y participativos de democracia digital. Y el programa tuvo varios componentes que les permitió
a todos llevar a cabo su plan y tuvo aprendizaje entre pares, ¿sí? Que es una de las políticas principales. También se usaron recursos paso a paso, especialmente hecho con el playbook de participación. Tuvieron la oportunidad de entrenarse a su propio paso, ¿sí? Y trabajar en la implementación con guía y, por supuesto, con el dinero de subvenciones para poder llevar a cabo los planes que desarrollaron. Y bueno, de este programa también hubo muchas cuestiones de problemas digitales, que acá hay algunos listados, hay una variedad de ellos que incluyen las tecnologías de la inteligencia artificial en el mundo de la universidad, ¿sí? Usados a nivel global y local, la desinformación, la falta de regulación, la discriminación online, el problema con los datos climáticos, el desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente cuando hablamos de políticas locales y globales. Bueno, algunas que ya mencionamos en el chat también, algunos softwares de open source, de base abierta con los gobiernos y bueno, ver cómo se regula esto, el problema de la digitalización que tienen las personas mayores o los muy jóvenes o las comunidades migrantes. Y también se ha pensado en la participación de los migrantes o de los grupos marginalizados para desarrollar estas políticas digitales. Así que como vemos, hubo una variedad de planes que tuvo nuestro programa. Aprendimos muchísimo a través de este programa y los participantes pudieron completar sus planes de acción e implementar sus proyectos. Y cuando pusieron a trabajar sus proyectos en el campo, tuvieron muchísimos desafíos, como muchas veces no tenían el apoyo de las partes interesadas o las comunidades, o no tenían el dinero para poder llevar a cabo sus planes de acciones. Y fueron muchos elementos que también fueron causando algunos problemas, pero también queremos ver cuáles fueron las cuestiones que más ayudaron a estos participantes a poder llevar a cabo los programas. Esto fue diferente en cada país y en cada institución y la gente, por supuesto, necesita un apoyo individual para ayudarlos a, a ver cómo encarar y guiar estas prácticas. Esto ha sido particularmente revelador cuando consideramos la justicia social y la justicia democrática digital. Hemos visto que se han tenido diferentes problemas en distintos contextos, pero todas las ideas pudieron ir ajustándose a las necesidades específicas según estos contextos. Y a través de este programa pudimos también ver que los 12 participantes crearon prácticas innovadoras y efectivas para sus planes de acción y hoy van a estar también compartiendo este conocimiento que ganaron para ver cómo mejorar la participación democrática. Por ejemplo, el programa que mencioné antes estaba enfocado en las comunidades migrantes en Grecia y estuvieron trabajando en cómo las políticas digitales podían excluir a veces y qué hacer en cuanto a esto y cómo mejorar esta participación política y para involucrar a las comunidades y a las partes interesadas para seguir usando las plataformas digitales y permitirles a los migrantes tratar y usar este tipo de políticas. Estuvimos hablando sobre cómo se recolectan los datos, cómo se usan estos datos, cómo se almacenan y lo que trabajamos fue con las políticas digitales de las municipalidades para incluir a estas comunidades marginalizadas. Y estos son algunos de las oportunidades y los desafíos que hemos visto también de las lecciones
y lo que fuimos aprendiendo es cómo implementar los planes de acción a través de en nuestras comunidades con mejores comunicaciones. Por eso estamos diseñando estos webinarios y vamos a estar trabajando con 2 organizaciones con los que estuvimos trabajando este proyecto inicial. En este caso vamos a estar con Matthew Warnick. Hoy soy Mateus de la fundación, una fundación Paul Daleg de Polonia. Y muchas gracias por este apoyo que nos han dado. Estoy muy contento de estar en este webinario y soy parte de People Power. Pude también aprovechar esta subvención dada por People Power. De esta manera empecé a conectar nuestras pasiones en 2 áreas: las herramientas deliberativas y algunas cuestiones de política que se dan en Polonia. Y creo que estas herramientas, herramientas deliberativas son importantes para la educación, el clima, y es muy importante la participación de la gente para las políticas digitales también. Y entonces lo pensamos en cómo proteger a los niños, y este tema especialmente ha sido muy importante en Polonia, y hubo muchos casos en los medios que estuvieron hablando del discurso del odio en Polonia. Por eso ahora esto es muy importante, fueron casos públicos y realmente creemos que este tema tiene que ver con, y es muy actual, trabajar de la política digital y dar un ambiente institucional que pueda encargarse de esto, que sea un gobierno, por parte del gobierno, pero también de otras instituciones no gubernamentales. Es todo un ecosistema que tiene que estar trabajando para mejorar la seguridad de los chicos, cómo podemos llevarle estos derechos a la gente joven. Y todavía estuvimos trabajando con jurados participativos y vamos a seguir trabajando en el futuro con otros tipos de actividades. También estos temas se conectan con muchas cuestiones particulares en donde los ciudadanos pudieron expresar sus opiniones a las autoridades estatales, como la falta de regulación en cuanto a la discriminación, especialmente en el discurso del odio. También estuvimos trabajando con servicios digitales y con Internet y la forma que tienen de trabajar los servicios comerciales. Y como parte de nuestras actividades, también intentamos tener a ONG, expertos y representantes institucionales para que vayan pensando en una agenda de aprendizaje, empezar a trabajar con estos expertos en el tema y empezar a trabajar con reglas que puedan ser monitoreadas y organizando de esta manera diferentes reuniones con los jurados de ciudadanos. Fue todo esto parte de un gran proceso y quiero mencionar también que la acción que ya habíamos tomado nos dio muchísimo para pensar, especialmente pensando en cuántos temas en el área de políticas digitales necesitan nuestra participación. Ya muchos estuvieron mencionados, como el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿sí? O la urbanización de los servicios públicos o los microcréditos o las apuestas online. Tenemos muchísimas cuestiones con esto ahora en Polonia y dentro de las políticas digitales necesitamos la participación y la deliberación, nuevos métodos para abordarlos. Bueno, y esto es lo que yo puedo contar, así que vuelvo, Melissa. Perdón, esta es la última diapositiva. Nuestro objetivo principal en esta actividad fue organizar no la segunda, sino la tercer proceso nacional deliberativo. El segundo ya ha sido hecho con otras organizaciones de Alemania.
y estuvimos trabajando en este proceso deliberativo con diferentes instituciones de distintos contextos, no desde el punto de vista desde las ONG, sino con todas las organizaciones públicas. Y por supuesto queremos seguir haciendo un debate público en el tema y conectando a todas las organizaciones y a las partes interesadas. Y también queremos asegurar el apoyo institucional desde los sectores públicos. Bueno, muchísimas gracias, Melissa. Gracias. Seguramente para Matius tienen algunas preguntas, así que vamos a esperar a la ronda de preguntas y respuestas o a nuestros breakout rooms. Ahora voy a hablar con Vlada. Hola a todos. Muchas gracias, Melissa. Soy Vlada y soy la coordinadora de la Universidad Americana de Bulgaria y estoy muy contenta de haber sido parte del proyecto de People Power. Y les quiero contar que esta es una universidad de arte pública y que este es el campus donde pueden ver donde hay 40 nacionalidades representadas y tuvimos muchos desafíos en nuestra universidad, especialmente los desafíos porque apareció la inteligencia artificial. Entonces estuvimos pensando con asambleas ciudadanas cómo abordar el uso de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo en Europa y para hacer un trabajo en común con otras universidades. Entonces, en esta universidad lo que la universidad hizo fue prohibir la inteligencia artificial y pensamos que no es la mejor solución y por eso a través de la aceleradora de democracia digital empezamos a pensar en cómo la inteligencia artificial podía ser usado en el salón para el beneficio de toda la comunidad. Y empezamos a ver cuáles eran las estrategias para informar un uso ético de la inteligencia artificial. Y como parte del proyecto, tuvimos sesiones en con todas las partes de la universidad, estudiantes, staff, y celebramos realmente que haya llegado la inteligencia artificial, sus beneficios. También pensamos en cuáles eran sus amenazas y todos juntos estuvimos participando para asegurar la equidad en el proceso de selección de diferentes estrategias. Hicimos distintos talleres, escuchamos a expertos, pensamos en elementos para introducir de manera online y seguimos trabajando con diferentes recomendaciones para estrategias del uso de la IA y se pensaron en algunas diferentes formas de acción a partir de ahora y empezamos a compartir nuestra experiencia con otras personas de la universidad y de alrededor del mundo. Entonces, esto significa que tuvimos algunos resultados interesantes con este proyecto, ¿sí? Trabajar con los diferentes estudiantes en el uso de la IA. Los estudiantes podrían implementar proyectos dentro del campus de la universidad siguiendo un modelo particular. Y seguimos trabajando con otras universidades que estuvieron interesadas en este modelo y quisieran también, son bienvenidas a implementar distintos proyectos similares en otras universidades. Lo que quisimos hacer es crear un ambiente seguro para los estudiantes y para la facultad en combinación con los proyectos principales. Pensamos en cuáles son las recomendaciones para usar la IA, que puede servir también para pensar en el uso de la IA en la universidad en general, no solo en la nuestra. Este proyecto tiene como esta especie de cliché, una frase en donde hablamos de que cuando llegamos a la universidad nos dimos cuenta de que había mucho trabajo individual llevándose a cabo y
creo que el proyecto con People Power llegó justo en el momento justo para empezar a trabajar de una manera más colaborativa y abordando la inteligencia artificial de una manera más abierta. Así que estuvimos terminando con algunos obstáculos y mejorando una cultura de compartir el aprendizaje y la experiencia con diferentes actores. Y bueno, para julio, distintas universidades y distintos participantes van a estar trabajando en un plan de acción junto con nuestra universidad y vamos a estar adaptando estos proyectos a sus diferentes contextos. Bien, otra reflexión que quería hacer es una reflexión general de la importancia del proyecto, que haya iniciativas similares que tengan el apoyo financiero. Creo que es muy importante para seguir discutiendo esto en el campo de las universidades y también extender esta democracia digital más allá de la IA, seguir organizando proyectos porque, por ejemplo, esto antes no se había implementado en nuestro campus, así que lo que queremos hacer es seguir alentando a los profesores y a estudiantes a seguir discutiendo este tipo de ideas y entender cómo las comunidades se pueden unir y participar y compartir sus voces en cuestiones que nos interesan a todos, especialmente para pensar en soluciones creativas y colaborativas. Bueno, muchas gracias a todos y voy a responder luego a sus preguntas. Bueno, gracias Clara. Seguramente hay muchísimas preguntas. Vamos a esperar a las preguntas y respuestas para discutir un poco más sobre este tema. Ahora voy a ir a Tim Hughes, que nos va a presentar el programa de OGP, eh, que también está trabajando mucho con este proyecto y con un equipo en este tema. Muchas gracias. Es fantástico poder verlo. Melissa, estoy contento de ver a mucha gente conocida también. Eh, OHP es una plataforma para gobiernos que trabajen en conjuntos para una transparencia, un gobierno y una participación y una inclusión de mayor responsabilidad. Se trabaja en los parlamentos y podemos pensar también en los diferentes abordajes que podemos hacer para la gobernanza digital, especialmente pensando la democracia digital. Hay tres lentes diferentes desde los que podemos ver esta perspectiva. Uno de ellos es cómo el gobierno usa la democracia digital. Y para esto va especialmente a los gobiernos que toman decisiones, tiene que ver con la privacidad y la implementación de la tecnología por parte de los gobiernos. El segundo lente tiene que ver con los principios del gobierno abierto, que usen ciertas plataformas o tecnología que son importantes para este espacio. Si podés ir un poquito más despacio para la interpretación. Sí, disculpen. Perdón, voy a ir más despacio. El segundo principio entonces tiene que ver con los principios del gobierno abierto y la tecnología y poder ver cómo el gobierno está trabajando con los diferentes algoritmos de transparencia. Y el tercer lente, tiene que ver con el impacto de la democracia digital para saber que hay distintos beneficios que puede haber de la democracia digital con información que sea verdadera y que no sea desinformación, especialmente lo que podemos encontrar online y ver también, tener una especie de vigilancia en cuanto a lo que se encuentra en la gobernanza digital.
Bueno, esto ha sido un tema también importante para OGP. Como miembros de OGP, los gobiernos y la sociedad civil de manera colectiva trabajan con las comunidades en distintos temas. Por ejemplo, la gobernanza digital es uno de los temas en los que han estado trabajando últimamente y ha crecido mucho. Especialmente ver cuáles son los planes de acción del gobierno y cuáles son las acciones a llevar a cabo. Estamos viendo con muchas ganas llevar a cabo este proyecto, que es una gran ambición, es un objetivo que tenemos, también un desafío, en donde vamos a estar trabajando con el gobierno y la sociedad civil para trabajar la transparencia, mejorarla, especialmente teniendo en cuenta la inteligencia artificial. Y vamos a estar trabajando con la protección de datos. Pueden ver acá en estos puntitos cuáles son los objetivos. También tenemos aquí a Open Gov Guide, que es una revista digital de gobernanza, que es una página web con un QR donde pueden encontrar muchísimas recomendaciones, formas de gobiernos y espacio que para todos los que necesitan estar trabajando con OGP y para que vean cuáles son las cosas que venimos haciendo y cuáles son nuestras recomendaciones para esta sesión. Así que ahora me voy a mover un poco, voy a ir entonces a contarles sobre dos de nuestros gobiernos digitales, nuestros líderes de gobiernos que están trabajando con estas comunidades digitales. El gobierno de Uruguay, con Nikoshka, y también tengo a Philip Tigo de la República de Kenia. Y bueno, voy a ir con Ninoshka primero. Así que Uruguay ha estado trabajando con iniciativas para evolucionar en la sociedad civil con los ciudadanos en temas de eh, inteligencia artificial, especialmente con un observatorio gubernamental en este tema. Entonces quería saber por qué estos temas son tan importantes y cuáles son los progresos que se pueden hacer hacia ellos. Bueno, les recuerdo a todos que tienen que ahora apretar el botón inglés para poder escucharla. Abajo en la pantalla tienen que apretar el inglés. Muchas gracias Tim, muchas gracias Melissa. Gracias por invitar a Uruguay a este espacio. Mi nombre es Ninoshka Dante, trabajo en AGESIC. AGESIC es la Agencia de Gobierno Electrónico y de Sociedad de la Información y el Conocimiento. Es una agencia técnica de Presidencia de la República. Y cuando hablamos de estos temas en Uruguay, de democracia digital, estamos hablando de profundizar democracia. Uruguay es un país con una sólida democracia y sobre todo con una cultura de participación muy arraigada. Déjenme ponerlos en contexto antes de irme al observatorio. Más allá de los mecanismos tradicionales de participación, y de los más de 900 ámbitos de participación promovidos del Estado en sus diferentes niveles de gobierno que tenemos en Uruguay, como consejos, cabildos abiertos, presupuestos participativos y entre otros, hemos estado trabajando en promover una cultura de gobierno abierto. Cuando hablo de una cultura, una de las líneas que hemos abordado es justamente incorporar los estándares de co-creación que impulsa la Alianza para el Gobierno Abierto más allá de los planes de acción de gobierno abierto. Hemos tratado de incorporar los procesos de co-creación y los procesos participativos en el diseño y la implementación de diferentes iniciativas y políticas digitales, buscando integrar la visión de los organismos de todo el Estado en esto de encontrar nuevos modelos de gobernanza, de incorporar la visión de la sociedad civil, de especialistas técnicos, del sector privado y de los diferentes sectores afectados.
Esto no es solo ampliar el espacio cívico para nosotros, sino en realidad es tratar de sumar ese saber colectivo. Una de las cosas que hicimos es que nos definimos como un estándar mínimo de proceso, con 5 etapas en un proceso, en un macro proceso, que lo que hacemos es llevarlo a las diferentes políticas públicas, donde la primera etapa es una etapa fuerte donde se invierte en la preparación, en el diagnóstico y en la preparación para que las personas puedan participar según las diferentes temáticas. La segunda etapa, donde generamos un espacio para recibir propuestas a través de diferentes formatos, de talleres, de mesas de diálogo, a través de la plataforma de participación ciudadana digital. La tercera etapa, donde a partir de la información y las propuestas recibidas de los diferentes actores, haya un proceso fuerte de análisis de viabilidad, para generar confianza, donde se analice la viabilidad a nivel de recursos humanos, de recursos técnicos, presupuestales, de definiciones políticas, que nos permitan co-crear con todos los actores un borrador que sea viable. Un borrador de las diferentes políticas que ya les voy a dar ejemplo. La cuarta etapa, un proceso de consulta obligatoria, de consulta pública obligatoria, y la quinta etapa, donde se genera una versión final y haya un proceso de aprobación por todos los actores que participaron del proceso, además de las autoridades, y se establezcan mecanismos de seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas públicas. Ese proceso que fuimos haciendo incremental y que ahora lo tenemos como un macro proceso estándar, ¿sí? Trata de establecer criterios de calidad en la participación, procesos de alcance claro y sobre todo construir confianza con los diferentes actores. Por ejemplo, nosotros con ese estándar de 5 etapas de proceso participativo acabamos de desarrollar la estrategia de ciudadanía digital. Estamos en este momento desarrollando la Estrategia Nacional de Datos y el proceso de evolución de la estrategia de inteligencia artificial, tratando de que sea una estrategia nacional con un nuevo modelo de gobernanza, con nuevos procesos de monitoreo, que involucre a todos los sectores involucrados en diferentes espacios que puedan dar sostenibilidad a la estrategia. Estamos también, a través de ese proceso, diseñamos, implementamos y vamos a poner en marcha el Observatorio de Inteligencia Artificial, y hace unos días nada más empezamos a crear la nueva estrategia de ciberseguridad. Entonces, esta forma de trabajo o este estándar de procesos participativos, estamos tratando de que sea una nueva forma de crear y de avanzar en las políticas digitales. Entonces, en particular en esto que Tim comentaba, en particular vinculado a la política de inteligencia artificial, llevamos 2 procesos en este momento. El proceso para evolucionar la estrategia, y acabamos de hacer 8 mesas de diálogo donde han participado múltiples actores, donde hemos hecho mesas donde marcamos actores del Estado, sociedad civil, academia, mezclado, pero también hicimos el esfuerzo de sectores específicos. Ejemplo, mujeres en tecnología, el ecosistema emprendedor, el sector privado, niños, niñas y adolescentes. Y hoy mismo, ahora en un ratito, salgo de acá y me voy, y vamos a estar trabajando con un sector que se ve muy afectado, como son las industrias creativas. Estamos en este momento en esa segunda etapa que les cuento. Y creo que el desafío más grande que tiene un gobierno que se embarca en establecer estos procesos participativos y generar nuevos modelos de gobernanza es cómo tener a todos los sectores representados. Y sobre todo, una de las cosas que estamos viendo en Uruguay, cómo esos sectores sienten que tienen el potencial de participar sin ser especialistas. El segundo proceso paralelo que estamos llevando es este de crear y poner en marcha un observatorio. Muchas gracias, fue muy bueno escucharte, creo que tenemos que seguir adelante. Tenemos algunas preguntas después que podemos trabajar en la ronda de preguntas y respuestas y podemos seguir trabajando con esto.
luego, porque tenemos que seguir escuchando a nuestros compañeros. Perfecto, Muchísimas muchas gracias, gracias. Ninoshka. Muchas gracias por el espacio. Quedamos a las órdenes. Gracias. Entonces luego estaríamos hablando con Philip Tigo, que también estuvo trabajando junto con Nikoshka en esta gobernanza de gobernanza digital de manera internacional. Estamos trabajando en este comité para seguir hablando de la responsabilidad humana y digital que tenemos que seguir siguiendo. Y quiero que nos cuentes un poco más sobre el contexto en donde estuviste trabajando. Muchas gracias. Bueno, podemos acordar que ya no es una división digital, es una oportunidad lo que tenemos, y lo que el comité estuvo tratando de hacer es pensar en la inclusión digital, esta transición que está sucediendo especialmente en Kenia, que se ha embarcado en un plan de automatización de 18.000 servicios públicos, y estamos trabajando en esta comunidad de la manera más importante que se puede. Estamos trabajando con una población en diferentes áreas, especialmente aquellos que estuvieron marginalizadas, y también asegurándonos de que reconocemos a las personas jóvenes y que tienen también algunas discapacidades. Y la idea es que no podemos confiar en la digitalización. Bueno, la confianza no existe todavía y es lo que tenemos que empezar a crear, y tenemos que involucrar a toda la gente de manera colaborativa, porque esta colaboración nos va a brindar mayor confianza y va a mejorar la relación entre los gobiernos y los actores, los ciudadanos. Por mucho tiempo la gente se ha sentido desconectada de los gobiernos, no ha estado conforme con esto, y entonces la gente que queremos incluir en el proceso es aquellos que no estuvieron involucrados anteriormente. Queremos crear diferentes reformas y establecer una forma de ser coordinados que les sea amenos, con diferentes mecanismos que tengan, por ejemplo, las firmas de contratos de confidencialidad, para que se sientan parte y puedan confiar. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a este contexto en donde aseguramos nuestra seguridad? Bueno, la transformación digital es una herramienta en donde tenemos que seguir trabajando con la privacidad, la protección de datos, el discurso que no sea de odio, y seguir trabajando con eh, todas estas informaciones que se ponen de manera digital para que sean confiables para todos. Y entonces, ¿cómo hacemos para asegurarnos que abrimos un canal eh, para darle feedback a los ciudadanos? Bueno, de alguna manera estamos tratando de tener prioridad alrededor de la tecnología, y, no tiene que ver con la regulación, sino con una agenda de gobernanza que sea ágil. No queremos correr en el proceso, pero sí mejorar de manera ascendente, implementar diferentes cambios. ¿Cómo nos aseguramos de mejorar esta gobernanza? Bueno, lo hacemos a través de tecnologías adoptadas que sean responsables y seguras, y vamos creando esta responsabilidad, estos mecanismos de responsabilidad con regulaciones suaves en un contexto que sea apropiado. Bueno, muchas gracias, Philip. Y ahora voy a volver a Melissa para que sigamos con la agenda. Bueno, muchas gracias. Tenemos otras lecciones. Vamos a aprender de Valentín, que nos va a contar un poco.
¿Me pueden escuchar? No sé qué pasó. Sí, bien. Bien, muchas gracias a todos por contarnos todas estas lecciones aprendidas, todo lo que está pasando en los dos diferentes países. Ahora vamos a aprender sobre Valentín, que nos va a contar un poco sobre también sus experiencias entre el gobierno y la sociedad civil después de haber trabajado con nuestra aceleradora democrática. ¿Me pueden escuchar? Bueno, gracias. Creo que me perdí un poco con la interpretación, así que voy a- ahora creo que es mi tiempo de hablar, así que muchas gracias por la invitación. Voy a contarles muy rápidamente algunas de las lecciones, tres de hecho, que aprendimos por ser un mentor en la aceleradora de democracia digital. También trabajo en Francia y en Europa y también soy parte del comité de OGP. Entonces, lo primero que quiero contarles, obviamente es importante decir que por qué nos estamos conectando de manera digital y decir que es importante involucrar a las personas. Es muy fundamental hablar de estas políticas digitales para esto, especialmente si pensamos en todas las herramientas que tenemos a diario y lo importante que son para discutir, juntarse en personas y discutir más sobre estas áreas específicas. Tuvimos un gran tiempo en Berlín en noviembre, cuando trabajamos con el lanzamiento del programa de democracia digital y fue muy beneficioso para todos nosotros, especialmente si hablamos del lado de los mentores, en donde los mentorandos y los mentores tuvieron la oportunidad de compartir algunas charlas y obviamente también otras actividades extras como talleres. Y fue muy importante juntarnos y hablar sobre los proyectos y el trabajo, las personas que estaban a cargo de cada uno de ellos. Y ahí estuvimos viendo cuáles fueron las partes fundamentales del programa y esto se hizo mucho más fácil para la implementación. Así que creo que encontrarse en personas es importante y tratar de llegar a todos los programas debatiendo, ¿sí? El debate público es importante, tener las herramientas para poder hacerlo en las reuniones. El segundo punto que quiero que escuchemos sobre el programa, y me sorprendió un poco esto al principio, es que hubo muchos temas que se sobreponían, se superponían en diferentes organizaciones, y esto, bueno, fue parte del programa. Las políticas digitales, por supuesto, fueron la tendencia, y lo mismo la democracia digital. Así que estuvimos hablando mucho de cómo implementar el presupuesto participativo. También en los últimos años hemos visto una forma de trabajar con asambleas ciudadanas que fueron muy buenas y son todas prácticas que podemos compartir. Aparentemente, el año pasado el gran debate estuvo dado en la inteligencia artificial y lo vimos con nuestro programa porque tuvimos distintos proyectos que se preguntaban sobre el impacto de la inteligencia artificial en la gobernanza. También con productos digitales y estuvimos trabajando a su vez con gente de Bulgaria en el funcionamiento de las universidades. Y fue muy sorprendente
poder ver cuáles son las diferentes formas de conectar los proyectos que vienen de distintas partes de Europa, con distintas instituciones y organizaciones. Así que estamos todos mirando el mismo problema y lo que tendríamos que haber hecho un poco más a lo mejor es conectar estos proyectos eh, porque tienen un interés común y en realidad lo que propongo es que seguir interactuando con respecto a las herramientas que se pueden usar, ¿sí? A los resultados que se van dando, porque no es una gran sorpresa que estos temas que están yendo alrededor de la tecnología en la nueva economía son siempre buenos temas para consultar, para hablar, porque hay menos regulaciones y muchas veces hay muchas disrupciones. Entonces es un buen tema para llevarlo a a la mesa de debate. También tenemos que seguir hablando sobre cómo traer y adoptar nuevas herramientas digitales. Son cosas que hemos visto junto con mis compañeros trabajando con estas soluciones digitales en términos de democracia. Tenemos muchas herramientas alrededor de eso y uno de los grandes desafíos del programa, hemos diseñado un programa que se basa en diferentes herramientas para ir también aprendiendo las lecciones, ir haciendo un aprendizaje. El programa también nos ayudó mucho el playbook de participación para crear y preparar un planes de acción. Y esto es algo que hemos visto que funciona y que tiene recursos muy interesantes, nuevas herramientas que están basadas o van basando de acuerdo a nuestro uso. Y tenemos esta sensación de que es una gran herramienta para seguir usando. Ya tenemos muchas para usar. Así que creo que tal vez es una lección aprendida que es muy importante, que tenemos que intentar ser los más flexibles posible y ir trayendo nuevos proyectos que sean interesantes e importantes y debemos también invertir en recursos abiertos, en el código open source y dejando que vayan trabajando. Y eso es lo que nosotros estuvimos viendo durante este año en nuestra organización y estuvimos compartiendo los recursos y las herramientas. Y bueno, para terminar, quiero ser rápido, creo que es importante que lo que traje conmigo de este proyecto de los últimos 6 meses es que estamos viviendo en tiempos convulsionados en cuanto a los principios democráticos y que muchas instituciones están siendo amenazadas en diferentes partes del mundo, pero también en Europa, y es muy inspirador poder ver la energía, la iniciativa que vienen de distintos lugares, y creo que es muy importante dar este tipo de espacios para las discusiones. Es algo que dije desde el principio. Hemos aprendido mucho del programa, de los mentores y los mentorandos, y creo que de esta manera se va generando una comunidad que nos conecta más para el futuro. Y bueno, con esto quiero concluir, especialmente agradecer a todo el equipo de la aceleradora, a toda la gente que ha hecho esto posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Y ahora vamos a hablar con Toshin Akinishi de Luminate Nigeria, que nos va a contar también algunas lecciones aprendidas de parte de los financistas. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí y por dejarme
ahora, porque ya dijeron mucho de lo que yo quería también presentar, pero bueno, puedo decir que yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron y que hemos estado aprendiendo mucho y que seguimos apoyando las tecnologías para la democracia. Les voy a contar 3 lecciones de que hemos aprendido. Hemos aprendido desde lo filantrópico global y creo que la tecnología debe servir a la democracia y no al revés. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que aprendimos, que la tecnología es creada por los humanos, entonces el centro está en los humanos, la conversación está en el corazón de las personas, y esto también tienen algunas cuestiones fundamentales. Sabemos cuál es la gobernanza en la participación y con el potencial que tenemos que pensar en la tecnología y cómo se va desarrollando y diseñando. Y tenemos que pensar en enfatizar los usuarios y mejorar la seguridad. También las regulaciones deben ser importantes y para asegurar el desarrollo y priorizar la seguridad. Y las razones que tenemos para elaborar esto tiene que ver con la Big Tech, ¿sí? La gran tecnología, que puede ser muchas veces mala en cuanto a la información que están brindando. Esto crea un impacto en las personas, especialmente en los vulnerables, en los chicos, en los jóvenes, y la gente pueden llamar la relación con la tecnología como negativa. Por eso creo que es importante trabajar en procesos participativos y seguir trabajando con la IA, porque creo que nos da una gran oportunidad de aprender nuevas lecciones y de seguir documentándonos y pensando en la gobernanza de gobiernos que estén desarrollando tecnologías y pensando en regulaciones globales y en otros tipos de procesos globales y conversaciones que se tienen que dar dentro del gobierno y de manera internacional. Tenemos muchos ejemplos de diferentes oportunidades, especialmente para asegurar la diversidad de conversaciones entre los gobernadores. Y tenemos muchas buenas prácticas y lecciones que hemos aprendido del sur global. Algunos de los ejemplos más importantes de estos procesos inclusivos nos traen a diferentes actores de muchas partes del mundo. Y un ejemplo que seleccioné tiene que ver una iniciativa colectiva de Nigeria, por ejemplo, porque esta constitución refleja la forma de pensar. Y finalmente la filantropía y la comunidad que puede donar en general hace la diferencia, porque estamos trabajando con ecosistemas para apoyar, ¿sí? A través de subvenciones a este tema en particular. En Nigeria hay un gran ecosistema y está trabajando en la inteligencia artificial. Es un sector que en Luminates estamos dando la financiación para seguir desarrollando esto. Y este enfoque, especialmente en relación con la inteligencia artificial, ayuda a los gobiernos seguir explorando en la cadena de valor y pensar en el contexto específico que es fundamental para desarrollar en su propio gobierno. Entonces, estas cuestiones de prioridad específica en el sur global especialmente o en diferentes comunidades eh, merecen muchas veces tener estos reconocimientos. Y finalmente, quisiera decir cuál es el rol crítico en la cadena de valor que puede estimular las conversaciones
en términos de las buenas prácticas o las malas prácticas. Y en Europa, por ejemplo, Luminate está financiando algunos proyectos a través de ciertos préstamos, y queremos enfatizar cuán crítico es apoyar a estos, protegiendo a estos actores de la sociedad civil y dar el espacio para que ellos lo tengan. Bueno, creo que aquí voy a frenar. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá tenemos algunos pasos a seguir que hemos desarrollado y que podemos compartir también en el chat con ustedes. Mm, Si son de la sociedad civil, si son del gobierno, si son financiadores, todos pueden tener una gran oportunidad. Así que vamos a también compartir en el chat estos links. Ah, Creo que tuvimos muchos oradores y fue un poco ambicioso lo que quisimos hacer hoy, pero bueno, estas son grandes discusiones que necesitamos tener. Y para recordarles a todos que vamos a tener más de este tipo de webinarios, el próximo va a ser la democracia inclusiva, el 14 de junio, así que se pueden unir nuevamente. Y ahora vamos a ir a nuestras salas,